Buenos días a todas y a todos. Agradecerles, lógicamente, a la Federación de Industria, tanto estatal como autonómica, pues el que hayan decidido realizar estas jornadas aquí, por supuesto, y a todas las autoridades presentes, empresarios del sector y, bueno, pues a todos los delegados y delegadas, bienvenidos. Vamos a comenzar, evidentemente, poniendo el acento en cuál es la actualidad del sector a nivel estatal, qué problemas se están encontrando y qué perspectivas tienen de soluciones a corto, medio y largo plazo, si fuese posible. Por tanto, presento a las compañeras y compañeras que me acompañan. Carmen Roa Tortosa, que es la responsable del área de eólica marina y energías del mar del IDEA, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, o que está adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Además, es la responsable directa de la hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina y las energías del mar en España. Por tanto, de eso luego les pasaré una imagen para que ellas nos diga un poco cómo está la situación, ¿vale? Y por otro lado, también nos acompaña Juan de Dios López Veiga, que es el director técnico de la AE, que es la Asociación Empresarial Eólica. Representa a más del 90% de los empresarios del sector y, por tanto, tiene pues, es portavoz de la asociación y creo que tiene mucho que decir en esta materia. Y, desde luego, aunque parezca broma, modera el sindicato, el responsable del sindicato, con las empresas y el ministerio, no sé yo. Pero bueno, normalmente somos los menos moderados, pues bueno, hoy nos toca moderar. En fin, nada, pues bienvenidos a todos y vamos a comenzar pues, con una breve introducción que tenía yo preparado y luego le paso la palabra a Carmen. Bien, en principio, desde luego, estas jornadas están dedicadas a analizar la situación actual y las perspectivas de la energía eólica marina en España, una tecnología llamada a desempeñar un papel relevante en la transición energética europea durante las próximas décadas. Nos encontramos en un momento especialmente importante para este sector. España tiene una oportunidad estratégica para posicionarse como uno de los líderes europeos en eólica marina flotante. No partimos de cero, contamos con una sólida industria eólica, una cadena de suministro competitiva, capacidades tecnológicas reconocidas internacionalmente, centros de investigación de referencia y una amplia experiencia en ingeniería marítima y naval. Todo ello nos sitúa en una posición privilegiada para aprovechar el desarrollo de una tecnología en la que Europa y el mundo están depositando grandes expectativas. Durante los últimos años se han dado pasos decisivos para construir un marco de desarrollo ordenado. La actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2330 establece objetivos ambiciosos para la energía eólica marina, mientras que los planes de ordenación del espacio marítimo, los POEM, han permitido identificar las zonas con mayor potencial y ofrecer una primera base de seguridad jurídica y planificación para los diferentes agentes implicados. La aprobación de los POEM supuso, sin duda, un hito fundamental. Por primera vez se ha definido una visión de conjunto sobre cómo compatibilizar el desarrollo de las energías renovables marinas con la protección ambiental, la actividad pesquera, el transporte marítimo y el resto de usos del espacio marítimo. En otras palabras, se ha establecido el terreno de juego sobre el que construir el futuro de la eólica marina en nuestro país. Sin embargo, el mercado necesita ahora avanzar desde la planificación hacia la ejecución. El desafío actual ya no es únicamente definir estrategias o identificar áreas potenciales. El reto consiste en transformar ese marco regulatorio y de planificación en proyectos reales, inversiones concretas e instalaciones operativas. Es el momento de activar los mecanismos que permitan materializar las primeras convocatorias, acelerar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso a la red y generar la confianza necesaria para movilizar el capital industrial y financiero que requiere el sector. Por tanto, vamos a comenzar con esa hoja de ruta. Les voy a poner una imagen y me van a permitir una broma, ¿vale? Pero les voy a poner una primera imagen de lo que es el... Esa sería la hoja de ruta que lo tenemos establecido y que es la correcta, la actual. Nos gustaría preguntarle a doña Carmen cómo va esa hoja de ruta, en qué momento está,
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, también qué dificultades está encontrando para el Ministerio y cómo podemos avanzar o qué perspectiva se tiene de avance por parte del Ministerio. Entonces, yo le he preguntado, he hecho una pequeña broma, ya digo, le he preguntado a la IA qué opina la gente que está aquí hoy presente y, pues bueno, me ha sacado una imagen similar a esta, pero no igual, en la que vemos las distintas problemáticas que nos hemos encontrado con la ruta, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay determinados estrangulamientos, cortes de circulación en esa ruta que nos hemos marcado y que nos está haciendo que no lleguemos posiblemente a cumplir con el objetivo 2030. Yo, sinceramente, deseo que así sea, pero que se nos está poniendo muchas pegas de distintos ámbitos, ¿vale? Y, por tanto, pues también quería saber un poco y preguntarle a Carmen cuáles son los principales inconvenientes que estamos teniendo para avanzar en la implantación de, en este caso, la energía eólica marina, porque estamos hablando de este tema, ¿vale? Bueno, aquí podemos imaginarnos cualquier cosa, los lobbies energéticos tradicionales, las problemáticas burocráticas, los problemas que estamos teniendo muchas veces también con las propias plataformas protectoras del medio ambiente o no, en fin, todo este tipo de cuestiones que estamos sufriendo, pues lo estamos viendo reflejado pues, en la imagen actual. Bueno, yo ya me callo, le paso la palabra a Carmen y que ya ella un poco pues, nos haga su presentación. Esto por aquí. Y el micrófono, Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias por invitarnos a los organizadores de la jornada a participar en este evento, el Gobierno de Canarias y el Cabildo. Y bueno, sabía el potencial que tiene la IA, pero no que llegara a hacerme ese resumen de cómo se encuentra la hoja de ruta a día de hoy, ¿no? Permítanme hacerles una pequeña introducción de lo que es el IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que nosotros trabajamos a través de la Secretaría de Estado de Energía. Nuestras actividades en esta dirección, porque tenemos una dirección de eficiencia, se vinculan al desarrollo y al despliegue de las energías renovables y se centran mucho en dar el apoyo técnico al Ministerio para los temas normativos, para la elaboración de planes de energías renovables y para estrategias, como la estrategia de la hoja de ruta para la eólica marina y las energías del mar que ha comentado antes. No solo desarrollamos documentos en papel, sino que también participamos en proyectos de inversión para conocer las realidades del sector, para luego poder presentar qué medidas y qué necesidades tiene. Y en los últimos años hemos gestionado muchas de las ayudas de fondos públicos para el desarrollo de proyectos y en los últimos años, desde que están los fondos Next Generation, hemos gestionado más de 14.000 millones de euros en ayudas pertenecientes al Plan de Recuperación, Transformación y Residencia destinadas a renovables y, entre otras aquí, destinadas a proyectos demostradores de no solo energía eólica, sino también de energías del mar, plataformas de ensayo, almacenamiento y otras renovables en general. Permítanme mostrarles una foto. Y todos sabemos que España es una potencia eólica a nivel global, no solo en la fabricación de dispositivos, de equipos, sino también en la potencia de generación eléctrica de origen eólica instalada. Sin embargo, como bien sabemos, por las condiciones de nuestra plataforma continental, la eólica marina todavía no ha llegado a desarrollarse en nuestras costas. Sí es cierto que hay otros países de la zona del norte, como el Mar Báltico y el Reino Unido, que sí tienen un desarrollo, pero basado en cimentación fija, que las características de nuestra costa no se da para este desarrollo. Pero la eólica marina flotante es una oportunidad para desarrollar la eólica en nuestro país. El objetivo principalmente enfocado y que desde Europa se está mirando es que la energía eólica marina es una prioridad y se está focalizando en priorizar el desarrollo de estas tecnologías con una sostenibilidad ambiental, teniendo en cuenta las actividades del medio marino y para que todas puedan coexistir.
Pero esto va avanzando, aunque nosotros de momento solo tengamos ciertos demostradores, pues en Europa sí que hemos llegado este año, en el cierre de 2025, a cerca de 40 gigavatios de eólica marina, y las previsiones establecidas en la estrategia europea para la energía marina, que está muy alineada con la hoja de ruta, es que en el 2030 llegaremos a alcanzar los 60 gigavatios y en el 2050 los 300. A diferencia de que en otros países nosotros no tenemos eólica marina, pero sí es verdad que España sigue liderando esa posición de la eólica, aunque de momento sea solo con la energía eólica terrestre. Veamos a ver esto que nos comentaban, en qué situación estamos, ¿no? El PNIEC, viendo una foto, sabemos que establece un objetivo de contribución de renovables cerca del 50%, y en este Plan Nacional de Integración y Clima se desglosaban el aporte que cada una de las renovables va a aportar para contribuir a llegar a estos objetivos. No solo en esta aportación de energías renovables, sino si lo medimos en energía eléctrica final, se supone que 3/4 partes de la generación eléctrica van a provenir de energías renovables, y esto supone que cerca de 60 gigavatios tendrán que ser aportados en el 2030 con la energía eólica, tanto la terrestre como la marina. Para este desarrollo, el PNIEC, una de las medidas que tenía para poder alcanzar estos objetivos era la elaboración de una hoja de ruta para el despliegue de la eólica marina y de la energía del mar, que comparten muchas sinergias y que, aunque están en un estado incipiente, mucho más de I+D, mucho en una fase mucho más anterior, pues comparten muchos de los problemas y por ello van de la mano. Y en esta oportunidad que tenemos, porque la eólica marina flotante es una oportunidad de país, que, como ya bien han comentado las presentaciones iniciales, tenemos conocimiento, tenemos tecnología, tenemos cadena de valor, tenemos un tejido industrial, pues es un momento de oportunidades que hay que aprovechar, y lo que busca la hoja de ruta es establecer 4 objetivos cualitativos. El primero de ellos es situar a España como un polo de referencia de la I+D+I. Ahora luego veremos qué medidas se están haciendo, desarrollando demostradores, porque esto está en una etapa precomercial, sin llegar a haber grandes parques eólicos todavía. Desarrollar zonas de ensayo. Como segundo objetivo también es necesario apoyar la cadena de valor, apoyar a este tejido industrial, que tengamos en nuestro país toda la cadena de valor para el suministro de estos parques. Como punto importante también, este marco adecuado para el despliegue de este tipo de tecnologías, porque ahora mismo necesita un marco específico que ya se ha empezado a realizar. Y como punto muy importante, el desarrollo de todos estos parques de que se realicen sosteniblemente de manera ambiental y también social. Como bien he dicho, el PNIEC y la hoja de ruta también establecía un objetivo de una horquilla fijada entre 1 a 3 gigavatios, que este objetivo es un objetivo estimado que no es vinculante. En la hoja de ruta bien se indicaba que estos objetivos, el alcanzar a esta contribución, va directamente relacionado con el coste considerado, con las hipótesis para ese cálculo, pero en el tema de las energías marinas va muy centrado en la velocidad de implantación de las medidas necesarias para el despliegue de esta tecnología. La hoja de ruta tiene una introducción un poco en la situación del arte, de la tecnología, la situación mundial, pero el punto más importante es donde se desarrollan las medidas necesarias, que son un total de 23 medidas englobadas en 4 líneas de acción para conseguir esos objetivos de ser un centro de I+D+I, conseguir una cadena de valor sólida, los que hemos comentado antes. Y les voy a tratar de mostrar ahora qué medidas se han llevado a cabo para empezar con esos primeros pasos y llegar al punto que queremos, que haya un desarrollo de la eólica marina en España. Como primera línea de acción, como he comentado antes, pues es situar a la España como un hub de I+D+I, que sea que lidere en Europa como un centro de referencia de zona de ensayos y de I+D+I, y para ello los objetivos y las medidas que había es un desarrollo tecnológico de los demostradores, el focalizar y fomentar las plataformas de ensayo. Estos dispositivos, que se encuentran en una fase no comercial, necesitan ser probados en condiciones reales de operación y mantenimiento, y para eso es un papel fundamental de las plataformas de ensayo, y así como un marco adecuado para estas plataformas de ensayo que tengan un marco ágil y rotativo que permita que los dispositivos puedan rotar con un sistema plug and play. Y otra de las medidas, que es ampliar el conocimiento del medio marino. Dentro de uno de los programas que vamos a enseñar, es muy importante en esta sostenibilidad ambiental conocer el medio marino, ver cómo van a impactar estas tecnologías para poder conseguir esta coexistencia y este alcance y el respeto a la biodiversidad.
Dentro de esta línea de acción hemos desarrollado el programa de Remarinas Demos, un programa cuyo objetivo es la financiación para desarrollar demostradores tecnológicos de todas las energías marinas. Hemos hecho de eólica marina, tanto de cimentación flotante como fija, energía ondimotriz, energía solar fotovoltaica flotante, y también contribuía al desarrollo de nuevas plataformas de ensayo, donde aquí también jugaban un papel importante las existentes que había, nuevas plataformas de ensayo, y el papel de los puertos. Los puertos ya veremos que no solo tienen una labor importante como centros de operación y mantenimiento, como hub logístico, como zonas de fabricación y ensamblaje de las piezas, sino también tienen un punto importante para que sirvan de plataformas de ensayo, porque en sus propias aguas, en la zona 1 y 2 de puertos, pueden servir para ensayar los demostradores con una tramitación mucho más ágil que en el dominio público marítimo terrestre. Esta foto he decidido poner para que vean un resumen de todos los demostradores que tenemos actualmente y plataformas de ensayo. En total son 19, donde Canarias destaca porque es donde hay mayor número de actuaciones, entre ellas 7. Y para darles una vista de las que tenemos, pues son 4 proyectos de demostradores, donde destacan principalmente la eólica marina flotante. Tenemos un proyecto también de Undimotriz y hay un proyecto también estrella que se va a desarrollar en Plocan, donde es una instalación hibridada que comparte energía eólica marina flotante con energía de las olas y con producción de hidrógeno y almacenamiento. Estos proyectos están ahora en elaboración y están en construcción, cuya fecha de finalización se les ha ampliado hasta junio de 2030. Y dentro de las actuaciones que se han hecho en Canarias dentro de este programa de Remarinas, tenemos 3 de plataformas de ensayo. Una es para aumentar las posibilidades de Plocan en la zona norte del banco de ensayos de una potencia de 5 a 15 megavatios, y otras son el papel que les comentaba de destacar de los puertos. Son proyectos a través del ITC realizados en el puerto de Arinaga y en el puerto de Las Palmas, donde además de un tanque hidráulico que sirve para desarrollar estos dispositivos en fases más tempranas, simulando condiciones reales, pues tienen zonas reservadas para probar dispositivos de energía eólica marina flotante, energía ondimotriz y energía fotovoltaica flotante. La segunda línea de acción, que también es importante en su desarrollo, es acompañar la cadena de valor, ese desarrollo industrial que es necesario tener para poder tener todos los componentes de la cadena de valor. Y dentro de este punto podemos destacar como línea que hemos hecho una línea recientemente que ha salido su publicación de la resolución de la propuesta definitiva, que es el programa Porto Mar. Este programa es una ayuda, es una financiación a fondo perdido que se realiza a través de concurrencia competitiva, y el objetivo es adaptar los puertos a las necesidades del despliegue de la eólica marina, principalmente de las energías del mar. Como ustedes saben, estos dispositivos, la envergadura y el tamaño que tienen por la potencia es mucho mayor que en el caso de la terrestre, y se necesitan grandes esplanadas, extensiones muy grandes, unos muelles adaptados, unas zonas de flotación, porque la eólica marina flotante, su ensamblaje se hace mismamente en el puerto y una vez montado se traslada al sitio donde se vaya a conectar, con lo cual estos puertos se tienen que adaptar para poder desarrollar estas instalaciones. En la estrategia europea de las energías marinas ya se indica que muy pocos puertos en Europa están preparados para esto. Y con esta línea nosotros hemos querido adelantarnos a que estos puertos estén preparados para el desarrollo de estos proyectos. Estos proyectos, la financiación se basa en financiar la infraestructura pública portuaria para ampliar esas necesidades de extensión o del muelle, y tienen un condicionado que es que tienen que venir de la mano de un proyecto industrial realizado por concesionarios privados donde se desarrolle la actividad de eólica marina y de energías del mar como mínimo durante 10 años. Enseñarles la foto porque ya os digo, este lunes fue cuando se publicó la propuesta de resolución definitiva, donde como beneficiarios son 5 actuaciones, 4 de ellas realizadas por 4 autoridades portuarias y una por una agrupación, porque se permitía que hubiera agrupaciones de autoridades portuarias para diseñar en la actuación en conjunto todas las partes de la cadena de valor. Y señalarles que aquí en Canarias, pues el puerto de Las Palmas ha sido uno de los agraciados con 30 millones de euros para ampliar la extensión del muelle de... ¿cómo se llama? Sí, pero tiene un nombre. No, es el puerto de San Sebastián Elcano, sí, no me salía el nombre, para su realización. Entonces, bueno, pues estamos contentos con esta línea y con el desembolso de 212 millones de euros, que no solo va a servir para el desarrollo de las
futuras subastas y proyectos demostradores, sino que también pueden servir para hub logístico y de operación y mantenimiento para otros proyectos de eólica marina que se hagan en el resto de Europa. Y como otro de los pies fundamental es el marco de desarrollo necesario para que estas tecnologías pues, tengan su despliegue. Y dentro de estas medidas pues, encontramos tres patas. La primera de ellas, y como pistoletazo de salida, pues, sería la zonificación. Ya han comentado los anteriores compañeros pues, que ya los POEN de primer ciclo fueron publicados, donde se establecen las zonas de alto potencial para la eólica marina, para su desarrollo, en el que se mantiene que España tiene que lograr un objetivo del 30% de superficie marina protegida. En estas zonas ZAPER, que son las que son delimitadas y destinadas para el desarrollo de la energía eólica marina, pues Canarias es una de las que tiene mayor número de zonas en las demarcaciones, con 6 zonas, aunque el tamaño de ellas es inferior o menor al de las otras zonas por las características propias del archipiélago. Dentro de las medidas no solo estaba la elaboración de los POLEN, sino también de un visor geográfico del CICS que elabora el CEDES, donde a través de ese enlace ustedes pueden entrar y pueden ver el potencial, la batimetría, la participación de otras actividades y esta limitación de las zonas. Y actualmente desde el Ministerio se está trabajando en una revisión de estos planes, en la elaboración de los planes de ordenación del espacio marítimo del segundo ciclo, donde se partirá de cero, donde va a haber nuevas actividades que antes no habían participado en esta ordenación y donde se espera que a finales de este mes salga a consulta pública esta revisión de los planes de segundo ciclo. Y vamos con una parte importante. Para tener todo esto ya tenemos la zonificación, ya sabemos dónde pueden ir estos proyectos, que es importante remarcar que los POEN no dan ningún derecho, no otorgan ningún derecho, porque un proyecto se puede hacer en la zona ZAPER, todos estos proyectos van a tener que pasar su tramitación ambiental y todas las tramitaciones necesarias para que se pongan en marcha los proyectos. Entonces, no, el tema de los POEN no concede ningún derecho, sino que estos proyectos tendrán que pasar todo su trámite ambiental. Dentro de este marco regulatorio normativo, pues necesitamos ver cómo se van a regular estas instalaciones. Entonces, ya en el 2024 se publicó el Real Decreto 962, en el que se regula cómo se va a gestionar la producción de energía eléctrica provenientes de energías renovables. Y en este decreto se estableció que, por lo general, las instalaciones renovables de eólica marina pues, se van a tener que desarrollar a través de subastas o concursos de concurrencia competitiva, en la que en estos concursos y subastas, que tanto estamos esperando, lo que se va a otorgar va a ser el régimen retributivo correspondiente a ese desarrollo, va a ser una reserva o de conexión a red, y también va a ser un desarrollo prioritario o una prioridad en la concesión del dominio público marítimo terrestre para el desarrollo de estos parques. Este decreto no solo regula las instalaciones comerciales para producir energía, sino también regula cómo gestionar las instalaciones I+D o aquellas instalaciones eólicas con una potencia inferior a 50 megavatios o aquellas de energías del mar cuya potencia es inferior a 20 megavatios que no se van a tramitar a través de un proceso de concurrencia competitiva, como es lógico, pues son instalaciones de I+D y se gestionan a través de un procedimiento identificándolas como instalaciones de innovación, solicitando esta definición al Ministerio de Ciencia e Innovación y al IDAE y seleccionando esa zona. Y otra de las opciones es desarrollar estas instalaciones en los puertos, en las zonas, las aguas 1 y 2 de los puertos que llevan su propia tramitación por la ley de puertos. Bajo este 962 lo que tenemos es las bases establecidas de cómo se va a regular. Lo que falta ahora es establecer la orden de base de cómo van a ser las reglas de esta concurrencia competitiva. Falta decir pues, cuál es el cupo de potencia, si van a salir varias zonas, si va a salir una, si va a salir la primera Canarias. Esas son definiciones que todavía está el Ministerio trabajando en ello, qué criterios de evaluación se van a poner, qué detalles tendrá el régimen económico y una vez que tengan esto detallado, pues la orden de base saldrá a consulta pública para que todos los participantes del sector o quien quiera pueda proponer medidas y alegar hasta que se convoque la primera convocatoria. Actualmente, en febrero,
se publicó, se realizó la consulta pública previa para aprobar estas fases, para aceptar propuestas del sector y de todos los agentes involucrados que propusieran pues lo que he comentado antes, si consideraran que es mejor sacar varias áreas, varios proyectos, una zona en concreto, qué requisitos técnicos, qué régimen retributivo, qué vida útil le dan a estas instalaciones, cómo se van a desmantelar. Entonces, bueno, el plazo ya está cerrado y el Ministerio está analizando las alegaciones para dar el siguiente paso, que es sacar el borrador a consulta pública, porque esta es previa, el borrador de las reglas y de las bases reguladoras que regirán esta concurrencia competitiva. Y por último, pues recordar, y que esto es muy importante y está muy interiorizado, ¿no?, en los proyectos de eólica marina, es que todo el desarrollo de estos proyectos se tiene que hacer considerando una sostenibilidad social y ambiental, con un equilibrio ambiental, realizando el mínimo impacto al medio ambiente y permitiendo conocer en más detalle el medio marino. Y también es importante que los primeros proyectos que se hagan tratemos de realizarlo con las mejores buenas prácticas y con la coexistencia con otros sectores para poder demostrar el buen funcionamiento de estos proyectos y que esto sea un win-win y que nos permita ver esos beneficios socioeconómicos y que sea una punta de lanza y abrir al resto de proyectos eólicos que vengan más adelante. Y con esto pues termino mi debate. Gracias. Gracias, Carmen. Juan, si no te importa, nos intercambiamos los asientos. Muy bien. ¿Dónde está la mía? La 2. En principio. La tengo, vale. Genial. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pues por supuesto, dar las gracias tanto a Comisiones Obreras por traerme aquí, al Gobierno de Gran Canaria y al Cabildo Insular por alojarnos en este maravilloso entorno. La verdad es que siempre es un placer venir aquí. Y bueno, pues para los que no nos conozcan, bueno, la Asociación Empresarial Eólica es la voz del sector eólico en España. Ahora mismo representamos a más de 350 empresas a lo largo de toda la cadena de valor. Representamos a más del 90% de la cadena de valor industrial, tecnológica, de conocimiento, de academia en España. Entonces, digamos que el rango de áreas de actividad, de conocimiento, es muy amplio, ¿no? Cuando uno habla del sector eólico, no es necesariamente algo como uno pueda pensar, pues no sé, la automoción. Esto no es solo los aerogeneradores, hay muchísimas cosas detrás y muchísimas cosas que no son aerogeneradores, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que es un sector que es tecnológico y es industrial, además de energético. Y por tanto, a mí me gusta hablar siempre de un ecosistema, ¿no?, realmente de tecnologías y de industrias. Entonces, bueno, pues te traíamos, o sea, yo no quería aburrirles con una presentación así muy machacona. Entonces, lo que tenía un poco en la cabeza era pasar por una serie de... Uy, perdón, lo tengo aquí. En principio, a nivel de cómo es la eólica marina en España a día de hoy, pues lo cierto es que, a pesar de que, como ya han dicho tanto Carmen como presidente del Cabildo, como viceconsejera, realmente no tenemos parques a nivel comercial en España de eólica marina. España tiene unas características muy particulares, en el sentido de que nuestra batimetría es muy distinta de la que puede haber, por ejemplo, en el norte de Europa, en el cual pues tienen grandes extensiones de mar con profundidades relativamente pequeñas o moderadas, entre 20 y 50 metros, que permiten esa instalación de tecnología fija. En nuestro caso, las áreas en las que, pues de acuerdo al Real Decreto 150/2023,
los POEM, los planos de ordenación, las 19 áreas que hay, pues prácticamente las profundidades que hay son un orden de magnitud superior a eso, típicamente, ¿no? O sea, del orden de los 500 metros o incluso más. Eso implica pues, que tenemos que ir a tecnología flotante. O sea, es decir, este no es, digamos, el primer intento de haber desarrollado eólica marina en España, pero sí que es el primer intento en el cual ya empezamos a tener un marco de referencia. Sin embargo, España, pues no hay que ir nada más que a los libros de historia para saber que somos una nación que hemos estado volcada al mar desde siempre, ¿no? Entonces, realmente sí que tenemos una gran capacidad para la eólica marina y bueno, pues en principio no contamos con esos parques, pero sin embargo contamos con una gran cantidad de cadena de valor. Tenemos, ya lo habían comentado ustedes antes, tenemos grandes puertos, grandes infraestructuras portuarias, grandes astilleros y pequeños astilleros también, astilleros privados que a día de hoy son un referente en lo que es la construcción, por ejemplo, de barcos de mantenimiento y de soporte a parques eólicos. Tenemos aquí representación, por ejemplo, de Navantia, y en ese sentido también somos un gran referente en la construcción de infraestructuras de soporte, subestructuras para esta eólica marina que se construye en Europa. Y todo eso sin tener un solo megavatio, bueno, venga, me miento. Está ahí la máquina de Ninaga, pero bueno, un solo megavatio comercial, vamos a hablar propiamente, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿por qué ahora? Bueno, ahora se nos presenta una gran oportunidad. Es decir, hablábamos de que teníamos este prácticamente 100% de cadena de valor, de grandes soluciones de valor añadido. Además, como ya habían comentado, somos una potencia muy importante a nivel de I+D. Voy a darles un poco más de detalle a nivel de cadena de valor y para darles un poco esa visión de ecosistema, ¿no? Es decir, esto no es solo fabricamos aerogeneradores y entonces ya somos eólicos o fabricamos torres y ya somos eólicos. No, es que realmente hay una gran cantidad de actores que contribuyen al desarrollo de este sector. Algunos son dedicados, otros pues contribuyen a varios sectores distintos. Entonces cubrimos tanto desde la parte de I+D formación, es decir, esa cadena, ese ciclo que se solía hablar en tiempos cuando se habla del I+D+I, ¿no? De generar conocimiento para producir valor y luego invertir ese valor en generar más conocimiento, ¿no? Pues ese ciclo se puede ver aquí muy bien entre las empresas y entidades que tenemos relacionadas con I+D y formación. A partir de ahí, empresas de consultoría, análisis, empresas de ingeniería, tanto a nivel de ingeniería de mercado, eléctrico, fabricación, tecnológicas, etcétera. Por supuesto, la fabricación, muy importante. España, de nuevo, hablamos de eólica marina, pero a nivel de eólica terrestre somos de las muy poquitas naciones que hay en el mundo que poseen el 100% de la cadena de valor y de suministro. Es decir, todavía tenemos la capacidad y el conocimiento tecnológico para producir todos los componentes de valor añadido que requiere esta industria. Eso en una industria energética que, como ya se ha visto pues, con los últimos acontecimientos, que son solo los últimos, luego ha habido otros antes, y los que vendrán. Es decir, hace poco estuve en una conferencia en la que hablaban de que allá por los años, o sea, hace 20 años, pues uno veía la historia y decía, bueno, pues yo tenía una gran crisis energética cada 20, 30 años, ¿no? Ahora es que parece que la cosa va, pues cada 5 años tenemos una y no lo sé, da la impresión de que el reloj va cada vez más apretadito, con lo cual esa capacidad de poder tener control o de poder ser capaces de producir, de desarrollar una tecnología que nos permita ser independientes energéticamente, eso es lo que llamaríamos una autonomía estratégica, pues es muy importante para un país como España y además ya lo resaltó la viceconsejera, en una región como Canarias que es muy dependiente de las importaciones de combustibles, ¿no? Entonces, a partir de ahí, luego, por supuesto, todo el tema logístico, en el cual uno podría pensar que entran los puertos en la parte logística, por supuesto, pero sin embargo los puertos en la eólica marina tienen un papel primordial y por eso están aparte, porque en el fondo, por supuesto que hay puertos dedicados a logística, pero no hay un único tipo de puerto que va a ser necesario para la eólica marina, para el desarrollo de la eólica marina, especialmente si hablamos de flotante. Hablamos de puertos que tengan una vertiente más logística, pero puertos más industriales y de fabricación, o puertos más, por ejemplo, de ensamblaje y de preparación antes del traslado, y, por supuesto, puertos más enfocados al soporte, más a la cercanía de las instalaciones. Es decir, es otro ecosistema prácticamente. Aquí estamos hablando casi de un sector nuevo, un área de actividad nueva, ¿no?
por supuesto instalación, operación y mantenimiento. Y bueno, en este caso, en la eólica marina, pues, como quien dice, primero tenemos que empezar, pero sí que hay un punto que aparece muy claramente en el marco regulatorio, que es el Real Decreto 962, y es que las propias instalaciones, en las subastas, tienen que ir ya con una vertiente y un plan de desmantelamiento, es decir, de qué hacemos a final del ciclo de vida. En la eólica terrestre, tal como nos lo planteamos, es que esto además es el nacimiento casi de otro nuevo sector, porque al final toda la parte de economía circular, reciclaje, tratamiento, reutilización de nuevos equipos, no dejar de ser otro ecosistema que genera negocio, genera actividad y, por qué no, también conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a decir que todo eso representa un círculo o un ciclo en el cual se puede generar valor a muchas escalas, a muchos niveles, no es solo un tema de grandes entornos industriales, sino de toda la cadena de valor, todo lo que sería la industria auxiliar, de mayor o menor tamaño, que vaya a ir a la par, ¿no?, de todo esto. Por ejemplo, esto es un extracto de la presentación de nuestro informe macroeconómico del sector eólico en España. Y bueno, pues aquí se ve un poco, es decir, el sector eólico, pues podemos repartir entre fabricantes de equipos, productores, promotores y en general, pero es muy importante esa contribución que estamos viendo de lo que es la industria eólica offshore. Y de nuevo, 99% es exportación, pero hay mucho conocimiento desarrollado, mucha capacidad de investigación. Y claro, aquí hablamos 222 millones de euros, esto es contribución al PIB, no hablamos de cifra de negocio, es contribución. La cifra de negocio es superior, exportamos pues del orden de unos 500 millones de euros al año. 4.300, esto como lo hace una consultora, pues les encanta poner números así que no sean redondos, pero bueno, del orden de 4.300 profesionales. Pero claro, esto es directo, o sea, hablamos de contribución directa. De acuerdo a las últimas estimaciones, por ejemplo, del sector de los astilleros privados, ellos estimaban que tenían entre directos e indirectos del orden de 10.000 empleos. Es decir, tenemos un apalancamiento en cuanto al empleo, pues prácticamente de un 60-40 o incluso de un 65-35. Es decir, que el empleo indirecto que genera, la atracción que genera en las zonas más cercanas es muy importante. Y un poco también, retomando algo que he oído anteriormente, estos son proyectos a muy largo plazo. Es decir, una inversión necesaria, o sea, la inversión necesaria para un parque de eólica marina es una inversión que a día de hoy es muy importante. Se ha hablado bueno, es que hay tecnologías renovables más baratas. Por supuesto que sí. No eran tan baratas hace 20 años. Entonces, la cuestión es, tenemos que tener en cuenta que esto es una tecnología que se está desarrollando, que debemos desarrollarla porque, entre otras cosas, el 70% del recurso eólico marino realmente está en zona de plataforma, o sea, de zona de flotante, o sea, zonas de batimetría de gran profundidad, y eso lo que implica es que, bueno, pues en este momento, por supuesto, quien está desarrollando está tratando de desarrollar en las zonas más fáciles o en las zonas en las que le cuesta menos. Estamos viendo que la eólica marina convencional de base fija va bajando costes y va teniendo, digamos, compensando el mayor coste de inversión necesario comparado con, por ejemplo, una eólica fija en tierra, con el hecho de que, como ya apuntó la viceconsejera, los factores de capacidad que tiene una instalación en el mar, y no es solo el factor de capacidad, que viene a ser pues, la energía generada comparada con la potencia que tiene, sino el cómo la genera, es decir, la estabilidad que tiene en cuanto al perfil, lo que llamamos el perfil de generación, ¿no? Pues si uno mira una planta fotovoltaica, pues el perfil de generación es claro, sale el sol, empieza a generar, llega a un pico y luego baja, ¿no? En una central eólica en tierra, pues lo que vemos es curiosamente una cosa muy complementaria, es decir, suele soplar más viento por la mañana, cuando hace más calor de día sopla menos viento y luego vuelve a soplar de noche, ¿no? O sea, es un poco como siguiendo, y además aquí en el mar con las brisas se nota muchísimo. En el caso de la eólica marina, los vientos tienden a ser incluso mucho más constantes, con lo cual tiene una capacidad para servir de energía de base muy importante comparado con otras tecnologías y un poco, pues, desmintiendo esto de, bueno, son energías intermitentes. Es que en el fondo toda energía es intermitente. Vamos, al final, si se te acaba el diésel del generador, también es intermitente, ¿no?
por supuesto, por no dejar atrás, aunque ya ha sido mencionado y de hecho, vamos, yo estaba asustado cuando he visto cuando he escuchado los primeros discursos, porque yo, bueno, ¿y ahora de qué hablo yo? Si ya prácticamente estaban enumerando todos los datos que eran relevantes, ¿no? Pero para mí siempre es muy importante este hecho, porque al final la frase aquella famosa de que el conocimiento es poder, nos lo tenemos que creer, yo creo que más, bastante más que de lo que nos lo creemos. Bueno, en la presentación de IDAE también se ve ese empuje y esa necesidad de potenciar, porque quien es capaz de generar conocimiento es capaz de generar tecnología. Y la clave de todo esto está en el conocimiento, está en ser capaces de gestionar ese conocimiento y ese valor. Si controlamos el conocimiento, vamos a ser más capaces o vamos a ser mejores en controlar ese valor. Y España, en ese sentido, tiene, incluso en zonas que son, bueno, pues son de secano, tiene grandes puntos o grandes instalaciones para el desarrollo de conocimiento, la prueba y las instalaciones de ensayo. Vamos, en Madrid, por ejemplo, que tenemos uno de los canales de ensayos más grandes del mundo, está en Madrid, el CEIPAR, pero claro, en Canarias tenemos Plocan. O sea, es que tenemos una instalación que es una auténtica referencia. Y lo que es importante es que haya, pues, facilidad para que esas instalaciones desarrollen su labor, en algunos casos para que puedan implementar proyectos nuevos, como el caso de esta nueva máquina de 6 megavatios con multiuso que se va a poner aquí en Plocan, o, por ejemplo, en instalaciones que están todavía en ciernes, como pueda ser Plencat, ahí en la costa de Cataluña, que bueno, que están ahí, pues, vamos a decir, sufriendo bastante para conseguir la autorización de impacto ambiental, ¿no? La DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. Entonces, en ese sentido, esto que uno puede decir, bueno, ¿y en qué esa diapositiva no la tengo, pero se la digo de palabra, de 50 y pico patentes que hay en cuanto a diseños de instalaciones flotantes para eólica marina, más de 14, o sea, de hecho 14 en este momento, que pertenecen a empresas españolas. Es decir, si uno hace la cuenta, eso es un número bastante importante. Es decir, a la hora de aportar ideas y sobre todo, que no es solo lo más importante aportar ideas, es qué ideas llegan a la fase final, ¿no? Qué ideas llegan al diseño. Pues es muy importante el ver cómo las empresas españolas parece que están dando bastante bien en el clavo de qué tiene pinta que se pueda desarrollar en el futuro, ¿no? Y bueno, pues siguientes pasos. Aquí, bueno, me voy a tirar un poco a la piscina, ¿vale? O bueno, aquí al mar, que ya que estoy cerca, vamos, queda mejor. Sí que es cierto, como ya han indicado antes los compañeros, o sea, ahora mismo lo que tenemos es un marco regulatorio. O sea, tenemos el campo de juego, por así decirlo, y unas reglas más o menos básicas, ¿vale? Pero ahora mismo faltan muchas cosas por definir. Es decir, ¿qué define el 962? Pues, por ejemplo, lo primero y más importante que ha comentado Carmen, todo proyecto tiene una subasta. Uno de los problemas que puede haber surgido en cuanto a temas de aceptación social, por ejemplo, pues es cierto que ha habido como mucho documento de inicio de proyecto, que son muestras de interés de las empresas, que mucha gente puede haber tomado como estos son parques que van a entrar y esto va a ser bueno, pues un desarrollo masivo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, lo primero, todo lo que se haga va a ser vía subasta, salvo instalaciones de investigación, que por cierto tienen que llevar un visado de IDAE. O sea, tienen que demostrar que son de investigación. No vale tengo un proyecto de parque de 50 megavatios, es un proyecto innovadorcísimo y tal, no tienen que demostrar que eso es así. Entonces, ese proyecto, o sea, ese Real Decreto establece una serie de pasos, como ya comentaban. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Y en lo que nos tenemos que fijar, en esa orden de bases y en esa primera subasta. A día de hoy, pues yo he puesto aquí el muñequito empujando como buenamente puede, pero en el fondo ya hemos pasado por una primera fase de consulta pública previa. Esa fase de consulta pública previa ya hemos tenido una información, es decir, ya el propio Miteco ha dado una idea de, bueno, qué tipo de actores han contestado y cómo han sido las aceptaciones. Y volviendo un poco, escuché la frase de la punta de lanza, pues ahí Canarias ha destacado mucho por la aceptación tan positiva que ha tenido, o sea, dentro de lo que es las respuestas, ¿no? Esta consulta pública previa. Entonces,
Canarias, desde luego, lo que está demostrando es que desde luego hay interés, hay voluntad y desde luego es que tiene incluso un sentido económico. Hablábamos del coste, ¿no?, de esta energía. Vamos a pensar que a día de hoy la eólica marina flotante es una oportunidad a nivel tecnológico e industrial. Estamos desarrollando una tecnología que iremos escalando e iremos abaratando o haciendo más competitiva, pero la palabra clave que tenemos que perseguir no es barato, es competitivo, es ser competitivo en un mercado. En ese sentido, pues tenemos que empezar. Por eso es clave el poder tener un mercado interno, porque a veces la pregunta surge y dice, bueno, ¿y por qué? Si el famoso que inventen otros, ¿no?, de cuando los tiempos de Sagasta, ¿no? ¿Por qué es importante que tengamos algo aquí? Pues porque ya hemos dicho que esto es un 70% realmente de lo que va a ser la eólica marina en el mundo. Para ser competitivos, esto no puede, o sea, tenemos que empezar pronto a tener las capacidades, desarrollarlas y madurarlas para que cuando llegue un escalado de esos proyectos, nuestras empresas estén preparadas y sean competitivas. Si eso no es así, y no solo las empresas, quiero decir, al final esto es, habíamos hablado de una cadena de valor, pero si yo tengo una empresa que a priori está funcionando y de repente yo le digo, tienes que aumentar tu capacidad de fabricación, de gestión, ahora tengo que tirar o tengo que ver de dónde saco operarios de fábrica, ingenieros, en los puertos o en las zonas portuarias, ¿de dónde saco yo pilotos de barco para conseguir llevar los barcos de operación y mantenimiento? Es decir, esto es un ecosistema que hay que intentar moverlo todo a la vez, como si fuera una especie de orquesta, ¿no? Y es importante que esa orquesta pues, no desafine y no vaya nadie fuera, ¿vale? Entonces, el punto, a día de hoy estamos por aquí, la idea es, o por lo menos mi esperanza sería que dentro de este año y con un poco de suerte, pues antes viéramos esa consulta pública de la orden de bases. Por lo pronto tenemos la consulta pública, vamos a tener de los POEM, pero a priori no debería afectar a este proceso. De forma que, bueno, pues con eso y siendo un poquito medio realista, pues podríamos pensar en tener una subasta en mediados finales de 2027, adjudicada. O sea, eso es un poco haciendo la cuenta mía. Aquí me tiro yo a la piscina, Sí, sí. No sé cómo tomarme eso. Bueno, pero aquí es muy importante la otra pregunta, ¿no? Es decir, que es ¿qué necesita el sector, las empresas, todos los actores que están implicados? Pues al final necesitamos tener una cierta claridad y visibilidad, tanto de las reglas del juego, que es importante, las bases, cómo se va a jugar, qué requisito vamos a cumplir, cómo se nos va a tratar. Es decir, hablábamos mucho en el sector eólico de tema de seguridad jurídica, que en el fondo seguridad jurídica significa ni más ni menos que qué esperar si yo estoy haciendo las cosas según el libro. Es decir, pues lo lógico es que si yo hago las cosas bien, yo puedo esperar que la cosa se solucione pues, como de una forma satisfactoria. Ese tipo de visibilidad también es muy importante y estamos viendo, por ejemplo, que a nivel de tramitación pues son aspectos que hay que mejorar. Es decir, los tiempos de tramitación administrativa, tanto ambiental como a nivel de permisos, pues son bastante bajos. Pero por eso, incidiendo en la parte de visibilidad, por eso incluía no solo esa primera subasta, que yo, por supuesto, también reitero, mi apuesta es Canarias, porque es que tiene todo el sentido, tiene el tecnológico, el industrial, el portuario y el económico. O sea, que no se me olvide decir, hicimos una estimación, ¿no?, a nivel de asociación con precio de generación de 2024, ¿vale?, de las islas, o sea, sacado de datos de red eléctrica, y un CFD equivalente a las subastas de Reino Unido, es decir, bueno, en torno a unos 190 o así. Y prácticamente solo entre diferencia de coste de generación y los costes de los créditos de carbono, que tampoco hay que olvidarse de ellos, pues hablamos de un ahorro para el sistema de entre 100 y 120 millones de euros al año, para el sistema, para el conjunto del Estado, ¿no? Eso era con precio de 2024. Luego ha habido unos señores por ahí por Oriente Medio que les ha dado por hacer cosas y creo que eso ha subido un poco, pero no he hecho el número, ¿vale? Entonces, visibilidad, pues importante que cuando estemos pensando, cuando ya tengamos esta primera subasta, es que ya tenemos que empezar a mirar a lo siguiente. O sea, la idea no es tener una subasta y punto. La idea es que esto se convierta en un plan de desarrollo. Aquí la idea es que esto, pues si vamos a desarrollar una industria, una tecnología, sea de una forma estratégica. Con lo cual,
eso permita que las empresas, los actores privados tengan visibilidad, se puedan planificar todo lo que haya alrededor, centros de formación, empresas de extracción y demás, pues puedan también adaptarse y, bueno, pues vamos a decir que se creen que vayamos creando las condiciones según vamos avanzando. Y con esto yo creo que termino, que me he pasado. Gracias. Bueno, yo nada, agradecerle a los dos ponentes pues las intervenciones que han sido muy interesantes y que además han contestado perfectamente la intención que teníamos de esta primera mesa. Simplemente un detalle, Juan, mínimo, porque ya vamos sobrepasados de tiempo. Cuando la asociación se refiere a que se declare con carácter de trámite de urgencia los procedimientos, entiendo que lo que está intentando es llegar al 2027 o que sea antes de esa primera subasta. Sí, bueno, ahí hay un par de cosas, porque una parte es, por supuesto, esa idea de que tenemos que avanzar y no nos podemos dormir en los laureles a la hora de empezar esa tramitación. Y sobre todo luego está el tema a nivel de la tramitación, ¿no? Es decir, la propia Directiva de Renovables ya establece unos tiempos máximos que, bueno, son un poquito complicados de cumplir aquí. Hablaban de 2 años para tramitar un parque nuevo y 1 año para repotenciar, ¿no? Esto a día de hoy es un poquito, bueno, es complicado. Y la implementación del interés público superior, por ejemplo, pues que va un poco en esa línea, digamos que respondería a esa necesidad, que no es un tema de no tener en cuenta otros factores, sino tener claro que hay una prevalencia de factores. Muy bien, aclarado que no solamente es para una cosa, sino para el proceso en general, que efectivamente tiene que ser lo más ágil posible y ahí pues es verdad que nosotros hacemos extensible esa petición también al Ministerio de intentar agilizar los plazos para poder llegar cuanto antes, porque ha quedado claro que es una necesidad, sobre todo aquí en Canarias, que dependemos exclusivamente de los combustibles fósiles, como ya decía antes nuestra secretaria general. Creo que tenemos que seguir avanzando en esto. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros hoy aquí en Gran Canaria. Y bueno, pues nada, seguiremos con la siguiente mesa. Así que, Víctor, gracias.